El golpe seco del portón metálico retumbó en mis oídos como un disparo en plena tarde, y supe, en ese mismo segundo, que algo dentro de mí acababa de quebrarse para siempre. Tenía las manos húmedas de jabón, el delantal viejo manchado de grasa, y las llaves de mi propio coche ya no estaban en mis bolsillos. Mi nuera, con el rostro impecable y el celular en la mano, acababa de encerrarme como si fuera una delincuente. «No vas a ningún lado. Mi familia llega para la cena en 1 hora. Rápido, limpia todo, fríe la carne, haz la ensalada y el postre para 15 personas», gritó sin mirarme antes de subirse al auto rumbo al salón de belleza. Yo, a mis 60 años, me quedé de pie en medio de la cocina, temblando, entendiendo que una vez más no era dueña de nada, ni siquiera de mi libertad. Las paredes de esa casa que alguna vez llamé hogar parecían observarme con una indiferencia cruel. El reloj marcaba las 4 en punto, y el tiempo comenzó a correr como un verdugo impaciente. Respiré hondo, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con un cansancio viejo, ancestral, que se había instalado en mis huesos desde hacía años. Mi hijo no dijo una palabra. Estaba en el sofá, fingiendo no escuchar, con esa mirada apagada que aprendió desde que se casó con ella. Apreté los dientes. Nadie vino en mi defensa. Como siempre, yo debía cargar con todo. La humillación era tan cotidiana que a veces dolía más el silencio que los gritos. Ese día, sin embargo, había algo distinto en el aire. Tal vez era el peso de tantos desprecios acumulados, o el recuerdo de mi esposo prometiéndome, en su lecho de muerte, que nunca permitiría que me faltaran al respeto. Pensé en cómo entregué esta casa con mis propias manos, cuando confié en que mi vejez estaría protegida por el amor de mi hijo. Ahora yo era solo una sombra que limpiaba, cocinaba y bajaba la cabeza. Miré el portón cerrado desde la ventana de la cocina y sentí una opresión en el pecho. No era solo una reja de hierro, era el símbolo de mi encierro, de mi miedo, y también, sin que ellos lo supieran, del principio de algo que ninguno iba a ver venir. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Volví a la cocina y me puse en movimiento casi por reflejo. Saqué la carne del congelador con manos torpes. Sentí el frío atravesarme los dedos, como si me recordara cuánto tiempo llevaba sintiéndome congelada por dentro. Encendí el fuego, lavé verduras, piqué cebollas mientras las lágrimas, no sabía si del ardor o de la tristeza, corrían por mis mejillas. El olor a aceite caliente empezó a llenar el ambiente. Cada sonido era un latigazo. El cuchillo contra la tabla, la campana extractora rugiendo, el reloj avanzando sin piedad. Nadie vino a ayudar. Nadie preguntó si me dolía la espalda, si las piernas me sostenían. Yo era invisible. Mientras trabajaba, los recuerdos comenzaron a atacarme sin que pudiera detenerlos. El día en que mi hijo me pidió que vendiera mi departamento para invertir en esta casa familiar. El día en que ella sonrió, me abrazó fuerte, prometiéndome que siempre tendría mi lugar. El día en que, poco a poco, ese lugar se fue encogiendo hasta reducirse a una habitación al fondo del patio y una rutina de sirvienta silenciosa. Recordé cada desprecio disfrazado de broma, cada orden dada frente a visitas, cada cena en la que yo servía y comía sola en la cocina. Todo estaba ahí, acumulado en el fondo de mi pecho, esperando estallar. A las 5:45, el sudor me empapaba el cuello. La carne comenzaba a dorarse en la sartén y el aroma se mezclaba con el vinagre del piso recién trapeado. Me agaché para limpiar debajo de la mesa y un mareo me nubló la vista por un instante. Me sostuve del borde del mueble, respirando despacio para no caer. Pensé que, si me desmayaba, nadie se daría cuenta hasta que el humo de la carne quemada lo llenara todo. Esa idea me produjo una risa amarga, silenciosa. Ni siquiera enferma dejaba de ser útil. Mi hijo pasó por la cocina sin mirarme, tomando un vaso de agua. «Apúrate», dijo en voz baja, como si eso lo excusara de su cobardía. Yo asentí sin hablar. Había aprendido que las palabras, en esa casa, solo me traían más humillaciones. Pero algo dentro de mí se endureció. Ya no era solo tristeza, era una calma peligrosa,
una quietud que antecede a las tormentas más devastadoras. Afuera, el sol comenzaba a caer lentamente, dibujando sombras largas en el patio, como barrotes de una prisión imaginaria. A las 5:20, el primer timbrazo del portón me sobresaltó. Faltaban apenas 40 minutos para que ella regresara del salón de belleza, segura de que encontraría a la vieja servidora cumpliendo órdenes sin chistar. Los invitados llegarían poco después, y la función comenzaría. Yo seguía sola en la cocina, rodeada de platos, de ollas hirviendo, de un sudor que ya no era solo físico. Mientras colocaba la ensalada en una fuente grande de vidrio, miré mi reflejo en el espejo del aparador, una mujer de cabello gris, rostro cansado, espalda encorvada. Pero mis ojos ya no eran los mismos. En ellos había nacido una determinación silenciosa que nadie había visto todavía. En ese instante entendí algo con claridad absoluta. Aquella noche no sería como todas las demás. La cena que yo, humillada y encerrada, estaba preparando, no sería solo un banquete para 15 personas, sería el escenario donde muchas máscaras caerían, donde se escucharían verdades que habían sido sepultadas durante años bajo la alfombra del miedo y la conveniencia. Yo aún no sabía exactamente cómo, pero lo sentía en cada latido acelerado del corazón. Algo se estaba gestando, algo irreversible. Y cuando ella regresara y cruzara ese portón, no encontraría solo una mesa servida. Encontraría el comienzo de su propio derrumbe. Cuando mi esposo murió, hace ya 8 años, yo creí que el dolor jamás podría ser más grande de lo que fue aquel día. Me equivoqué, porque después entendí que hay dolores que no gritan, que no matan de inmediato, sino que se instalan despacio en el alma y la van consumiendo como una vela encendida en una habitación cerrada. Fue mi hijo quien me dijo que no me preocupara, que jamás estaría sola, que vender mi pequeño departamento era la mejor decisión para que todos viviéramos juntos como una verdadera familia. Yo confié, como siempre, vendí mi hogar, entregué mis ahorros, firmé papeles que no entendí del todo, creyendo que el amor de un hijo bastaba para protegerme. Al principio, mi nuera se mostraba dulce. Me decía, mamá, me preparaba café, me pedía consejos. Yo, que venía de un matrimonio duro pero digno, sentí que tal vez el destino aún tenía algo bueno reservado para mí. Pero los cambios llegaron sin que yo pudiera señalar el día exacto en que todo comenzó a torcerse. Primero fueron pequeñas órdenes disfrazadas de consejos. Luego, comentarios hirientes en voz baja. Después, la costumbre de que yo cocinara para todos mientras ellos descansaban. Y cuando quise darme cuenta, ya no era una invitada en la casa que compré, era la empleada sin salario de un hogar que ya no sentía como mío. Esa tarde, mientras picaba tomates con las manos temblorosas, volví a recordar cada una de esas transformaciones como quien repasa una herida abierta. Mi habitación fue trasladada al fondo del patio para que tuviera más privacidad. Mis cosas desaparecieron del living para que todo se vea más moderno. Mi nombre dejó de escucharse en la mesa. Era la abuela, la vieja, ella. Yo bajé la cabeza tantas veces que terminé creyendo que así debía vivir. Y lo más doloroso de todo no era la crueldad de mi nuera, era el silencio cómplice de mi hijo, ese silencio que me partía en dos cada día. Mientras la carne chisporroteaba en la sartén, un recuerdo se me clavó en el pecho como una espina. La noche en que, frente a unos amigos de ellos, mi nuera dijo riéndose que yo ya no servía para mucho, pero al menos limpiaba bien. Todos rieron, incluso mi hijo. Yo también sonreí. Sonreí para no llorar, sonreí para no armar un escándalo, sonreí para no ser la estorbo de la noche. Desde entonces entendí que mi dignidad era algo que debía esconder, como se esconden las cosas que incomodan. El reloj avanzaba y la casa comenzó a llenarse de un aroma intenso a comida. Preparé ensalada para 15 personas, acomodé los platos, pulí los cubiertos hasta que brillaron más que mis propios ojos cansados. Cada movimiento me costaba un esfuerzo desmedido, pero nadie lo notaba. Mi cuerpo ya no era joven, mis manos estaban hinchadas por la artrosis, mis rodillas crujían al levantarme. Sin embargo, ahí estaba yo, cumpliendo órdenes como si mi vida dependiera de ello. Tal vez sí dependía, pensé con amargura. Dependía de no convertirme por completo en un estorbo. Afuera comenzaron a escucharse más timbres.
Los invitados llegaban de a poco. Voces alegres, risas, perfumes costosos que entraban por la puerta mientras yo seguía atrapada en la cocina, sudando en silencio. Escuché a mi hijo recibir a la familia de mi nuera con entusiasmo, como si no acabara de presenciar mi encierro una hora antes. Sentí una punzada profunda en el estómago. ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en parte del mobiliario? Esa pregunta me golpeaba una y otra vez sin encontrar respuesta. Mientras llevaba una fuente grande hacia la mesa del comedor, escuché a una de las tías de mi nuera decir: «Esta casa es hermosa. ¿Qué suerte tuvieron?». Mi hijo respondió orgulloso: «Sí, fue una gran inversión. Yo pasé detrás de ellos sin que nadie notara mis pasos. Aquella inversión también era mía». Quise gritar. Esa casa también fue comprada con el esfuerzo de mis años, con noches sin dormir, con sacrificios que ahora parecían no tener valor. Pero seguí caminando en silencio, con la cabeza baja, como si no existiera. Me refugié unos segundos en el baño para tomar aire. Me apoyé contra el lavabo, me miré al espejo y apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía derrotada, pero en el fondo de esos ojos cansados había una luz nueva, una chispa de algo que yo misma aún no comprendía del todo. Pensé en mi esposo, en su voz firme diciéndome que nunca dejara que me humillaran. Pensé en todo lo que había callado por miedo a perder a mi hijo, y por primera vez, en muchos años, me permití preguntarme si no lo había perdido ya hacía tiempo. Cuando regresé a la cocina, el bullicio del comedor era insoportable. Risas, brindis, música suave de fondo. Mi nuera aún no había llegado, pero su familia ya ocupaba la casa como si fuera suya desde siempre. Yo seguí trabajando, colocando el postre en la heladera, revisando una y otra vez que todo estuviera perfecto. No por obediencia ciega, sino porque dentro de mí algo se estaba preparando. Aquella perfección no era para complacerla. Era la calma antes de un quiebre que ya no podría evitarse. A cada minuto que pasaba, sentía cómo el peso de los años dejaba de ser una cadena para transformarse en una armadura. Todo lo que había soportado, cada insulto, cada desprecio, cada silencio de mi hijo, estaba allí acumulado, esperando su momento. Yo aún no había alzado la voz, todavía no había dado el paso decisivo, pero mi corazón ya no era el de una mujer sumisa. Algo se estaba despertando en mí esa noche, algo que nadie en esa casa había previsto. Y mientras los invitados se acomodaban en el comedor y el aroma del banquete llenaba cada rincón, yo comprendí, con una certeza que me heló la sangre y al mismo tiempo me dio fuerzas, que aquella casa que ya no sentía mía estaba a punto de convertirse en el escenario del mayor derrumbe de sus vidas. Ellos aún creían que yo era solo la vieja obediente de siempre. No sabían que, en silencio, la historia ya había comenzado a escribirse de otra manera. La casa, que durante horas había sido solo un campo de batalla silencioso entre mis manos y el cansancio, se transformó de pronto en un teatro de risas ensayadas y perfumes ajenos. El comedor se fue llenando de cuerpos elegantes, de voces estridentes, de saludos exagerados. Yo observaba todo desde la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja pesada como si fuera un escudo. Nadie me miraba a los ojos. Yo era parte del decorado, como los cuadros en la pared o las flores sobre la mesa. Existía solo para servir. Las mujeres de la familia de mi nuera entraron primero, comentando el peinado de una, el vestido de otra, criticando en susurros lo que no aprobaban. Los hombres llegaron con botellas de vino, riendo fuerte, hablando de negocios y de dinero. Mi hijo se movía entre ellos con una sonrisa forzada, tratando de encajar, tratando de ser alguien que no era. Lo miré desde lejos y sentí una punzada amarga en el pecho. Ese muchacho inseguro era el mismo niño al que yo había abrazado cuando tenía pesadillas. Ahora apenas me dirigía la palabra. Comencé a servir las entradas. Pasé plato por plato, inclinando la cabeza, escuchando agradecimientos vacíos que parecían salir por compromiso. Nadie preguntó quién había cocinado. Nadie se interesó por mí. Escuché a una cuñada de mi nuera decir en tono burlón: «Ah, con razón todo huele tan casero. La abuela estuvo trabajando duro». Hubo risas. Yo también sonreí, por costumbre, por supervivencia, pero dentro de mí algo se tensó como una cuerda a punto de romperse. A las 6:10, finalmente,
escuché el sonido inconfundible del coche entrando por el portón. Mi corazón dio un vuelco. Un minuto después, su voz se oyó desde el living, alta, segura, teatral. «¡Llegué! ¿Todo listo?», gritó. Apareció en el umbral como una reina entrando a su palacio. Cabello perfecto, maquillaje impecable, vestido ajustado. Ni siquiera me miró. Fue directo hacia su familia, besó, abrazó, recibió halagos. Yo seguí sirviendo, invisible, sosteniendo una fuente caliente que quemaba mis manos. «Espero que haya quedado todo impecable», dijo al pasar junto a mí sin mirarme. Yo asentí en silencio. Había aprendido que cualquier palabra podía convertirse en un motivo de burla o reproche. Ella tomó la palabra de inmediato, como si fuera la dueña absoluta de aquella noche. Explicó el menú, elogió lo arduo que había sido organizar todo. Habló de sí misma como si hubiera movido montañas. Nadie la contradijo. Nadie recordó que yo había pasado horas encerrada en la cocina, sudando, temblando, obedeciendo. Nos sentamos a la mesa. Yo ocupé, como siempre, el extremo más lejano, casi contra la pared. Desde allí podía ver todos los rostros, las miradas altivas de su familia, los brindis ruidosos, los comentarios sobre viajes, dinero, apariencias. Yo escuchaba en silencio, masticando despacio, con la espalda recta, como me había enseñado mi madre. Aunque te humillen, mantén la dignidad. Pero aquella noche, la dignidad pesaba más que nunca. Mi nuera utilizaba cada oportunidad para exhibirse. Hablaba de su salón de belleza, de sus clientas, de lo mucho que había crecido su negocio. Uno de los hombres, primo suyo, bromeó. «Con razón tienes a la suegra trabajando de empleada, así te ahorras un sueldo». Las risas fueron generales. Yo clavé el tenedor en el plato con una fuerza que no reconocí como mía. Sentí como mi hijo bajaba la mirada. No dijo nada. Nunca decía nada. Entonces ocurrió algo pequeño, casi imperceptible para todos, pero que para mí fue como una campanada. Una de las mujeres mayores de la familia, la tía Clara, me miró directamente a los ojos. No con burla, no con desprecio, con sorpresa, con algo parecido a la compasión. «¿Usted cocinó todo esto sola?», me preguntó. El silencio se hizo incómodo por un segundo. Mi nuera lanzó una risa incómoda. «Ay, claro, le gusta sentirse útil». Yo respondí con voz baja. «Sí, lo hice sola». Volví a bajar la mirada, pero algo en ese intercambio quedó flotando en el aire. El ambiente empezó a tensarse lentamente, no por algo evidente, sino por una incomodidad que crecía como humedad en las paredes. Algunos invitados comenzaron a notar demasiado. Las fuentes, el sudor en mi frente, mis manos temblorosas. La mentira de que ella había organizado todo empezaba a resquebrajarse sin que ella lo notara. Yo continué en silencio, observando, registrándolo todo con una atención casi feroz. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa falsa. El plato fuerte llegó a la mesa entre aplausos y comentarios exagerados. Ella se levantó para recibir halagos, como si se tratara de una chef consagrada. Yo me mantuve sentada. Nadie me invitó a levantarme junto a ella. Nadie lo consideró necesario. Mientras todos comían, escuché a uno de los socios de mi hijo comentar en voz alta: «Esta casa es impresionante. Se nota que aquí hay dinero de muchos años». Mi nuera sonrió orgullosa. Yo tragué despacio. «Dinero de muchos años». Sí, de los míos también. De pronto, sin que nadie lo esperara, se cortó la música. El silencio fue abrupto. Mi hijo se levantó a revisar el equipo de sonido, nervioso. Por unos segundos, se escucharon solo los cubiertos y los murmullos. Yo aproveché ese momento para observarlos uno por uno. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sentí claridad. Todos estaban allí por conveniencia, por interés, por apariencia. Nadie estaba allí por mí, y sin embargo, yo era quien sostenía, sin que lo supieran, los cimientos de esa noche. Mi nuera, molesta por la interrupción, chasqueó la lengua. «Siempre pasa algo cuando todo va perfecto», dijo con fastidio. Fue entonces cuando por primera vez en la noche me miró directamente. Sus ojos se clavaron en los míos con una mezcla de orden y amenaza. Yo le devolví la mirada. Solo un segundo. El primer segundo en años en que no bajé los ojos. Ella frunció el ceño, desconcertada. Desvió la mirada de inmediato, como si aquel gesto la hubiera incomodado. En ese instante, supe que ya no había marcha atrás.
Algo se había movido, aunque aún nadie pudiera nombrarlo. La cena continuó. Las risas regresaron poco a poco, pero el ambiente ya no era el mismo. Yo seguía allí, aparentemente sumisa, aparentemente invisible, pero por dentro, cada palabra que escuchaba era un clavo más en un ataúd que se estaba construyendo sin que ellos se dieran cuenta. Cuando serví el postre, sentí cómo el peso de las miradas comenzaba a cambiar. Algunas ya no me veían solo como la vieja útil. Algunas empezaban a mirarme como algo incómodo, como una presencia que no encajaba en el papel que le habían asignado. Mi nuera aún sonreía, confiada, sin imaginar que esa confianza era su mayor debilidad. Y mientras la mesa se llenaba de dulces, copas y risas forzadas, yo comprendí que los cimientos de aquella familia perfecta ya estaban agrietados. Ellos aún no lo sabían. Pero el derrumbe había comenzado. El postre fue servido entre aplausos tibios y elogios exagerados, pero el aire ya estaba cargado de una tensión que no se disipaba ni con azúcar ni con vino caro. Yo caminaba entre la mesa y la cocina en silencio, recogiendo platos, escuchando fragmentos de conversaciones que hablaban de viajes, de inversiones, de futuros brillantes que parecían dibujarse solo para ellos. Nadie mencionaba mi nombre. Nadie preguntaba cómo me sentía. Yo seguía siendo invisible y, sin embargo, por primera vez, esa invisibilidad comenzaba a ser mi mayor fortaleza. Mientras enjuagaba copas en la cocina, sentí en el bolsillo del delantal el roce familiar de los papeles que llevaba siempre conmigo. Los toqué instintivamente, como quien se asegura de que algo valioso sigue en su lugar. Nadie sabía que yo los conservaba. Nadie sospechaba que aquellos documentos, guardados durante años por miedo, por prudencia o por amor mal entendido, eran mucho más que simples hojas. Eran pruebas. Pruebas de decisiones tomadas a espaldas mías, de traiciones firmadas con tinta y sonrisas falsas. Recordé el día en que mi hijo me pidió que firmara ciertos papeles solo como un trámite. Yo aún estaba aturdida por la muerte de mi esposo, vulnerable, confiando ciegamente. Firmé sin leer con detenimiento, creyendo que se trataba de algo temporal. Años después, por casualidad, descubrí que aquellos papeles no eran un simple trámite. Eran la cesión completa de derechos, la renuncia silenciosa a lo que también me pertenecía. Yo no dije nada entonces. Guardé copias, aprendí a callar y a esperar. Desde la puerta de la cocina, observé cómo mi nuera reía con sus primas, gesticulando con seguridad, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Hablaba de ampliar el salón de belleza, de abrir otra sucursal, de invertir en grande. Mi hijo asentía a su lado, con una copa en la mano y la mirada cansada. Yo conocía esa mirada. Era la de alguien que había cedido demasiadas veces y ya no sabía cómo volver atrás. Él tampoco sabía que yo había descubierto lo que escondían. La tía Clara volvió a mirarme desde la mesa con discreción, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Su esposo murmuró algo cerca de ella, y ambos desviaron la vista cuando notaron que yo los observaba. No eran malas personas, pensé. Solo estaban allí, en una noche cómoda, sin querer ver la injusticia que respiraba aquella casa. Yo los entendía. Durante años yo también había fingido no ver demasiadas cosas para no romper lo poco que me quedaba de familia. Regresé a la cocina con las manos ligeramente temblorosas, no por cansancio, sino por la certeza creciente de que la verdad tenía un peso imposible de sostener por mucho más tiempo. Los documentos en mi bolsillo parecían arder. Había aprendido, en silencio, sobre cuentas, sobre movimientos de dinero, sobre decisiones legales que un día podrían salir a la luz. Yo, la vieja inútil, había leído, había preguntado, había investigado cuando todos creían que solo limpiaba pisos y cocinaba. Mi esposo solía decir que la paciencia era una forma de inteligencia. En vida, había manejado números, contratos, acuerdos que yo apenas comprendía. Antes de morir, me dejó pistas sin saberlo. Yo las fui atando con los años, con noches de insomnio, con un miedo cada vez más tenue. Lo que esa familia celebraba como su prosperidad estaba construido sobre silencios demasiado frágiles, y yo conocía esos silencios mejor que nadie. Cuando volví al comedor con el café, escuché a mi nuera decir con soberbia: «Pronto compraremos otra propiedad. Esta casa ya nos queda chica». Sentí un nudo en la garganta. Esa casa,
que yo había ayudado a levantar con mis ahorros, con mi confianza, seguía siendo llamada suya como si yo nunca hubiera existido. Mi hijo sonrió con nerviosismo. Alguien preguntó a nombre de quién estaría la próxima compra. Ella respondió sin dudar. A nuestro nombre, por supuesto. Las risas volvieron a estallar. Yo serví el café con calma. Cada taza que dejaba sobre la mesa era, para mí, como dejar una ficha en su lugar dentro de un tablero invisible que solo yo veía completo. Nadie sospechaba de mis movimientos lentos, de mis silencios prolongados. Creían que eran fruto de la edad. Nadie imaginaba que, en realidad, yo estaba siguiendo un ritmo que había aprendido a respetar, el ritmo de la espera. Mi nuera habló entonces de mí en tercera persona, como si yo no estuviera en la misma habitación. Menos mal que aún puede ayudar en la cocina. Así se gana su lugar, dijo con una sonrisa cargada de desprecio. Yo permanecí de pie, sosteniendo la bandeja vacía. Sentí como algo se desgarraba por dentro. No era tristeza, era la última capa de miedo que se desprendía. Dejé la bandeja sobre la mesada con un sonido seco. Algunos me miraron, ella no. Mi hijo evitó mis ojos una vez más. Yo supe, en lo más profundo, que no podía seguir esperando que él me defendiera. Esa defensa nunca llegaría. La tenía que construir yo misma, con mis propias manos, como había construido tantas cosas en mi vida. Sentí el peso de los años asentarse sobre mis hombros, pero ya no como una carga inútil, sino como una historia que me respaldaba. A lo lejos, escuché risas altas, el tintinear de las copas, palabras cargadas de vanidad. Y, en medio de aquella escena, comprendí que la verdadera fragilidad no estaba en mi cuerpo cansado, sino en la soberbia de quienes se creían intocables. Nadie sospechaba que, tras esa mujer silenciosa que servía café, había una verdad latente, aguardando el instante preciso para salir a la luz. Esa noche, mientras todos celebraban, yo confirmé algo que llevaba tiempo intuyendo. La historia que estaban escribiendo sin mí también podía ser reescrita, y cuando eso ocurriera, no habría marcha atrás. La calma que ellos disfrutaban era solo la superficie tranquila de un abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. El café ya estaba en casi todas las tazas cuando ocurrió aquello que marcó el punto de no retorno. Yo me disponía a regresar a la cocina, cuando mi nuera, con esa voz dulce que usaba solo para humillar mejor, pidió atención. Antes del brindis final quiero decir algo, anunció, poniéndose de pie con la copa en alto. Todos callaron. Mi hijo la miró con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Yo me quedé inmóvil junto a la pared, con la espalda recta por puro instinto de defensa. Esta noche ha sido perfecta, comenzó ella, recorriendo la mesa con una sonrisa triunfal. Todo ha salido tal como lo planeé. La casa, la comida, la familia reunida. Así es como deben hacerse las cosas cuando una sabe organizar su vida. Varias cabezas asintieron. Yo sentí como cada palabra suya me golpeaba como una bofetada invisible. Entonces, sin perder la sonrisa, giró levemente el rostro hacia mí. Bueno, casi todo. Siempre hay que estar encima de ciertas personas, dijo, haciendo un gesto vago con la mano hacia mi dirección. Algunas risas nerviosas se escucharon. No se detuvo ahí. Dio un pequeño paso hacia donde yo estaba. Imagínense si yo no me encargara de que se hiciera todo a tiempo. Con la edad, ya sabemos, se les olvidan las cosas, se mueven lento, se les cae todo. Las risas se hicieron más claras ahora, más cómodas. Yo sentí como algo muy profundo dentro de mí se desgarró con un sonido seco e invisible. Mi hijo bajó la cabeza, no reaccionó, no dijo nada. El silencio de él me dolió más que las palabras de ella. Entonces añadió, con una carcajada ligera, «Pero bueno, para eso está aquí, ¿no? Para ayudar en lo que aún puede». Su copa tintineó con la de uno de sus primos. El brindis siguió como si nada. Yo permanecí de pie, con el corazón retumbándome en los oídos. Por un instante, el mundo se me volvió borroso. Vi mesas, copas, rostros que se contraían en risas, y en medio de todo, mi reflejo en el vidrio de una ventana. Una mujer de 60 años, erguida, con los ojos llenos de algo que ya no era tristeza. Ese fue el momento exacto en que comprendí que, si no hablaba ahora, nunca lo haría. Que si no ponía un límite esa noche, moriría en vida dentro de esa casa. Sentí un hormigueo recorrerme los brazos. El peso de los años, de los silencios, de las humillaciones,
Se acomodó dentro de mí como una fuerza nueva. Di un paso al frente, solo uno. Pero ese paso pesaba más que todos los que había dado en los últimos 8 años. ¿Te pasa algo?, preguntó ella, molesta al notar el movimiento. Yo no respondí de inmediato. Miré a mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré como cuando era niño, como cuando dependía de mí para sobrevivir. Él desvió la mirada, y allí entendí que estaba sola, completamente sola. Pero también entendí que ya no necesitaba a nadie para hablar. Respiré hondo. El comedor se quedó en silencio. Solo iba a retirar las tazas, dije finalmente, con una calma que yo misma desconocía. Varias personas soltaron un suspiro, aliviadas de que no hubiera escándalo. Ella sonrió satisfecha, creyendo que había vuelto a imponerse. Yo regresé a la cocina con las manos firmes, pero por dentro mi corazón latía como un tambor en una batalla. Mientras lavaba las tazas, mis pensamientos corrían con una claridad feroz. Recordé cada documento guardado, cada firma, cada cifra, cada conversación escuchada a escondidas. Recordé la noche en que descubrí que mi nuera había puesto la casa como garantía sin decírselo a nadie. Recordé los mensajes que encontré por casualidad en una vieja tablet olvidada. Todo estaba allí, esperando. Yo había esperado por miedo, por amor malentendido, por esperanza de que mi hijo reaccionara. Esa esperanza acababa de morir en el comedor, entre risas y copas. Fue entonces cuando tomé la decisión que me cambiaría la vida. No lo hice con rabia, lo hice con una serenidad helada. Aquella noche no sería solo el escenario de otra humillación, sería el principio del final para quienes habían construido su poder pisándome. Yo no sabía aún de qué manera exacta se daría todo, pero sabía que no volvería a callar. Desde la cocina escuché cómo seguían celebrando. Alguien puso música otra vez. Las risas regresaron con fuerza. Era como si el mundo continuara girando, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Sequé mis manos con el mismo delantal manchado que había usado toda la tarde. Lo doblé con cuidado, lo dejé sobre la mesa. Ese gesto sencillo fue, para mí, como quitarme una cadena del cuerpo. Volví al comedor lentamente. Ya no llevaba bandejas, ya no llevaba nada en las manos. Algunos me miraron con extrañeza. Mi nuera frunció el ceño. No entendía por qué yo estaba de pie, frente a la mesa, sin servir ni recoger. Yo la miré directo a los ojos, sin bajar la cabeza. Ella apartó la mirada primero. Antes de que pudiera abrir la boca, sentí que debía darme un segundo. Un segundo para mirar aquella escena por última vez desde el lugar que había ocupado durante años. Vi a mi hijo, encorvado en su silla, pequeño. Vi a mi nuera rodeada de risas que no eran de amor. Vi una familia sostenida por una mentira que yo conocía mejor que nadie. Entonces hablé, pero solo dentro de mí. Hasta aquí llegué. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando mis labios volvieron a cerrarse tras aquel pensamiento, supe que ya no había vuelta atrás. Aún no había pronunciado en voz alta una sola verdad. Aún nadie imaginaba lo cerca que estaba el derrumbe, pero la decisión ya estaba tomada y era definitiva. Yo, la vieja sumisa, la sombra que limpiaba en silencio, había dejado de existir esa noche. Mi nuera me observó con impaciencia. «¿Qué estás esperando?», dijo. Su tono tenía una nota nueva de irritación. Yo la miré con una tranquilidad que parecía desafiarla. «Nada», respondí. Y en esa sola palabra iba todo el peso de lo que estaba por venir. Los invitados retomaron sus conversaciones, creyendo que todo había vuelto a la normalidad, pero yo sabía que ya no existía normalidad posible. Algo había cruzado una línea invisible, algo había despertado definitivamente en mí, y aunque ellos seguían riendo, sin sospecharlo, ya estaban caminando hacia el momento que cambiaría sus vidas para siempre. La música seguía sonando. Las risas se elevaban por encima de las copas, y yo atravesé el comedor como si caminara entre sombras que ya no me pertenecían. Regresé a mi habitación del fondo del patio con pasos lentos, medidos. Nadie me siguió. Nadie se preocupó por saber a dónde iba. Para ellos, yo solo había vuelto a mi lugar. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la espalda en la madera, sintiendo por primera vez en años que el temblor que recorría mi cuerpo no era de miedo, sino de una extraña euforia contenida.
Saqué de debajo del colchón la pequeña carpeta marrón que llevaba escondida tanto tiempo. Estaba gastada, doblada en las esquinas, manchada por los años. Dentro dormían, ordenadas con una precisión obsesiva, las copias de los documentos que había reunido en silencio. Escrituras, contratos, extractos bancarios, mensajes impresos. Todo aquello que un día descubrí por accidente y que luego, pieza por pieza, comencé a entender. Pasé los dedos por encima de las hojas como si tocara algo vivo. Allí estaba la verdad que ellos creían enterrada. Recordé con nitidez el día en que encontré la primera prueba. Fue una tarde en que mi nuera me pidió que buscara una carpeta sin importancia en el despacho de la casa. Yo abrí cajones, ordené papeles, hasta que un nombre me detuvo el corazón, el mío. Mi nombre estaba impreso donde no debía estar. Lo que seguía eran cifras que no comprendí de inmediato, y una firma, la de mi hijo, en un documento que nunca recuerdo haber visto. Aquel día sentí un frío tan profundo que creí que me desmayaría. Nadie supo que había leído aquello. Nadie. Con los meses, fui reuniendo más piezas, escuchando conversaciones a medias, revisando papeles que nadie volvía a mirar, guardando copias en silencio. Descubrí que la casa que decían suya no estaba legalmente completa, que había dinero que salió de una cuenta a mi nombre sin mi consentimiento, que usaron mi antigua propiedad como garantía sin informarme. Descubrí deudas ocultas, riesgos que nadie imaginaba. Descubrí, sobre todo, que la prosperidad de la que tanto presumían estaba sostenida sobre una red frágil de engaños. Esa noche, sosteniendo aquella carpeta entre mis manos, supe que ya no podía seguir siendo su cómplice silenciosa. Mi hijo había permitido demasiadas cosas. Mi nuera había ido demasiado lejos. Yo misma había soportado demasiado. Tomé una hoja al azar. La leí una vez más. La comprendí mejor que nunca. Y en ese instante supe cuál sería mi primer paso. Guardé la carpeta dentro de un bolso discreto que había preparado mucho tiempo atrás, sin saber con exactitud cuándo lo usaría. Me miré al espejo un segundo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma que había comenzado a cocinar aquella tarde. Había en sus ojos una dureza que yo no conocía en mí. Me alisé el cabello con manos firmes y salí otra vez hacia la casa principal. Cuando entré al comedor, nadie se levantó. Nadie interrumpió la música. Yo caminé hasta mi silla y me senté sin decir una palabra. Mi nuera me observó con desconfianza desde la cabecera. Algo en mí había cambiado, y ella lo percibía aunque no supiera nombrarlo. ¿Ya terminaste todo?, preguntó con fastidio. Yo asentí lentamente. Sí, todo está hecho, respondí. Aquella frase estaba cargada de un doble sentido, que solo yo comprendía. Los invitados comenzaron a dispersarse por la sala, algunos ya algo mareados por el alcohol. La tía Clara se aproximó a mí con cautela. «Espero que no se haya cansado mucho», me dijo en voz baja. Yo sonreí apenas. «Estoy acostumbrada», respondí. Ella pareció querer decir algo más, pero se contuvo. En sus ojos había una inquietud nueva. Tal vez ya intuía que aquella noche no terminaría como todas. Mi hijo se levantó para brindar otra vez. Habló de la familia, del esfuerzo, del futuro. Sus palabras sonaban huecas, como si las hubiera memorizado para no pensar. Yo lo miraba sin parpadear. Cada frase suya aumentaba en mí una mezcla de dolor y determinación. Él no sabía que yo ya conocía la magnitud de todo. Él seguía creyendo que su madre era ignorante de sus errores. Esa ilusión, pronto, se rompería. Mi nuera interrumpió el brindis con una carcajada alta. «Bueno, ahora que ya comieron todos, creo que la señora puede retirar todo y dejarnos continuar la noche tranquilos», dijo, sin mirarme directamente. Aquellas palabras, que antes me habrían reducido al silencio, esa vez me atravesaron sin tocarme. Yo seguí sentada. La miré con la calma más peligrosa que había sentido en mi vida. Ella frunció el ceño. «¿No oíste?», añadió, molesta. Fue entonces cuando respondí. «Sí, oí». Mi voz salió baja, pero clara. Un silencio incómodo se extendió alrededor. Nadie estaba acostumbrado a escucharme responder. Ella suspiró con desdén. «Entonces apúrate», dijo. Yo no me levanté. Sentí cómo varios invitados comenzaban a observar la escena con atención. Mi hijo me miraba confundido. «Hoy no», dije finalmente. 2 palabras, nada más. Pero esas 2 palabras cayeron sobre la mesa como un objeto pesado. Mi nuera abrió los ojos con incredulidad. «¿Cómo que hoy no?», replicó con un tono que empezaba a perder el control. Yo no le respondí de inmediato.
Me tomé mi tiempo. Bebí un sorbo de agua. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Hoy no voy a seguir fingiendo, añadí entonces. Las miradas se clavaron en mí, algunas sorprendidas, otras incómodas, otras francamente curiosas. Mi hijo comenzó a ponerse pálido. Reconocí en su rostro la primera señal de verdadero miedo. Mi nuera rió, nerviosa. «No empieces con tus cosas delante de mi familia», dijo. Yo mantuve la mirada fija en la suya. «Tu familia merece saber quién sostiene realmente esta casa», respondí. El murmullo se levantó de inmediato. Varias personas intercambiaron miradas. Yo sentí el temblor recorrerme por dentro, pero no retrocedí. Aquello que había guardado tantos años ya estaba empujando para salir. Aún no había desplegado los documentos, aún no había pronunciado los números, ni los nombres, ni las verdades más duras. Pero el secreto que podía destruirlo todo ya había cruzado el umbral del silencio. Lo que estaba por ocurrir ya no dependía del miedo, dependía únicamente de mi decisión de avanzar hasta el final. Y esa noche, sin que ellos lo comprendieran todavía, la verdad ya estaba sentada a la mesa. El silencio que se instaló en el comedor después de mis palabras fue tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Nadie se movía, nadie reía. Los rostros que minutos antes estaban inflamados de vino, orgullo y vanidad, ahora mostraban una mezcla de desconcierto y expectativa. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Dio una carcajada forzada, demasiado alta, demasiado rápida. «No seas dramática», dijo, llevando la mano a su copa. «Siempre te inventas cosas para llamar la atención». Yo no respondí de inmediato. Sentí cómo mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, como si quisiera salir corriendo, pero mis piernas permanecieron firmes. Por primera vez en años, estaba de pie en medio de todos, sin sentir vergüenza. Mi hijo me miraba con los ojos abiertos, como si viera a una desconocida. En su mirada había algo que nunca antes le había visto: temor. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó con un hilo de voz. Su tono era casi suplicante. Yo lo miré con una tristeza que me atravesó de lado a lado. Pensé en el niño que fue, en el hombre que no supo ser. «Estoy hablando de esta casa», respondí, «de este dinero, de esta vida que ustedes presumen como si hubiera nacido de la nada». Mi nuera golpeó la mesa con la palma de la mano. «Basta, estás arruinando la noche», gritó. Algunos invitados se removieron incómodos. La tía Clara se llevó una mano al pecho. Yo respiré hondo, muy hondo. El momento había llegado, y no había vuelta atrás. Tomé el bolso que había dejado junto a mi silla y lo abrí frente a todos. Saqué la carpeta marrón con un gesto lento, deliberado. El roce del papel resonó en el silencio. Varias miradas se clavaron en mis manos. Mi hijo se levantó de golpe. «¿Qué es eso?», preguntó, cambiando de color. Yo dejé la carpeta sobre la mesa, justo frente a él y frente a mi nuera. «Esto», dije con voz firme, «es lo que ustedes creían enterrado para siempre». Mi nuera intentó arrebatármela, pero retiré la mano con rapidez. «No la toques», advertí. Mi tono no admitía réplica. Ella se quedó paralizada, sorprendida por una autoridad que jamás había escuchado en mí. Abrí la carpeta lentamente. La primera hoja quedó a la vista, con firmas, fechas, sellos. Varios invitados se inclinaron instintivamente hacia adelante para ver mejor. «Esta es la cesión de derechos de mi antiguo departamento», comencé, «firmada por mi hijo hace 8 años, cuando su padre acababa de morir. Un documento que nunca me explicaron, que nunca me entregaron completo». Giré la hoja. «Esta otra es la garantía con la que pusieron esta casa a nombre de ustedes. Usaron mi propiedad como respaldo, sin mi consentimiento informado». Se escucharon murmullos alrededor de la mesa. Alguien susurró: «¿Cómo?». Mi nuera palideció. Mi hijo se agarró del respaldo de la silla como si fuera a desmoronarse. «Mamá, eso no es así», balbuceó. Yo lo miré con una firmeza que lo dejó sin aliento. «Calla», dije, y por primera vez en su vida me obedeció. Saqué otro documento. «Aquí están los movimientos de la cuenta a mi nombre. Transferencias hechas cuando yo ni siquiera sabía usar una computadora. Dinero que desapareció. Dinero que ustedes usaron para crecer, para invertir, para comprar». Miré a los invitados uno por uno. «Esta prosperidad de la que tanto presumen también está construida con lo que me quitaron». El murmullo se volvió un rumor incómodo. Algunos se levantaron de sus sillas, otros evitaban mirarnos.
Mi nuera temblaba, pero trataba de mantener la compostura. «Eso es mentira», gritó. «Esos papeles no valen nada». Yo sonreí con una serenidad que incluso a mí me heló la sangre. «Valen lo suficiente como para que esta casa esté en riesgo», respondí. Mi hijo dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban llenos de pánico. «Mamá, no era así». «Yo creí», tartamudeó. «Creí que era lo mejor para todos», completé yo. «Creíste que yo nunca lo descubriría. Creíste que seguiría siendo la vieja que limpia en silencio». Lo vi encogerse ante mis palabras. Nunca lo había visto tan pequeño. Entonces mostré la última hoja, no la más importante en términos legales, pero sí la más dolorosa. «Y aquí», dije con voz quebrada por un segundo, «hay mensajes, conversaciones entre ustedes, donde se burlan de mí, donde dicen que mientras yo esté viva, la casa no puede venderse del todo, donde planean qué hacer conmigo cuando ya no les sea útil». Un gemido escapó de la garganta de alguien. Mi nuera lanzó un grito ahogado. «¡Eso no lo puedes probar!», chilló. Yo apoyé el papel sobre la mesa. «Está escrito con sus propias palabras», contesté. La tía Clara se llevó ambas manos a la boca. «Dios mío», murmuró. Su esposo bajó la cabeza. El comedor estalló en un caos contenido. Algunos convidados comenzaron a discutir en voz baja. Otros se levantaron buscando salida. Otros exigían explicaciones. «¿Esto es verdad?», preguntó uno de los hombres a mi hijo. Él no respondió. Tenía el rostro descompuesto, las manos temblando, la boca abierta sin emitir sonido. Su silencio fue la confirmación. Mi nuera, acorralada, comenzó a gritar incoherencias. «Tú nos debes todo. Viviste aquí gratis años. Te dimos techo, comida. Nos lo merecemos», chilló con los ojos desorbitados. Yo la miré con una calma casi cruel. «No me diste nada que no fuera mío desde el principio», le dije. «Y lo que me quitaste, lo vas a devolver, de una forma u otra». Mi hijo cayó de rodillas junto a la silla, como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo. «Mamá, por favor», suplicó. Lo miré con una mezcla de amor antiguo y de un cansancio infinito. «Te di mi vida entera», le respondí, «y tú decidiste entregarme a la humillación». Los invitados ya no disimulaban su incomodidad. Dos de ellos discutían abiertamente sobre las implicaciones legales. Otro hablaba de retirarse de futuros negocios con mi nuera. La imagen de perfección se desmoronaba ante mis ojos como un edificio sin cimientos, y en medio de ese caos yo me sentía extrañamente tranquila, como si, por primera vez, el aire entrara limpio en mis pulmones. La tía Clara se acercó a mí con los ojos húmedos. «Perdóneme, no sabíamos», susurró. Yo asentí apenas. No necesitaba más disculpas. Ya no. Mi nuera se desplomó en una silla, derrotada por el escándalo, por las miradas, por el miedo. Ya no gritaba, lloraba en silencio, como una actriz caída del escenario. Mi hijo seguía de rodillas, sin atreverse a tocarme, y yo comprendí, observando aquella escena imposible, que la verdad había cumplido su primera función: destruir la mentira. La cena había terminado, la farsa había terminado, y lo que vendría después sería aún más devastador. La casa quedó envuelta en un murmullo denso, como si cada pared cargara ahora el peso de las verdades recién dichas. Los invitados comenzaron a marcharse en silencio, uno tras otro, con excusas torpes y miradas esquivas. Algunos evitaban cruzar mis ojos, otros me dedicaban una última mirada compasiva antes de salir. El portón volvió a abrirse varias veces esa noche, pero ya no para encerrar a nadie, sino para dejar escapar la vergüenza. Cada cierre metálico resonaba como un sello final sobre una reputación que se derrumbaba. Mi nuera no se movía de la silla. Tenía el maquillaje corrido, los hombros hundidos, las manos crispadas contra el vestido. Nunca la había visto así, pequeña, desarmada, sin palabras. Mi hijo seguía de rodillas, tan pálido que parecía una sombra de sí mismo. Yo permanecí de pie, con la carpeta frente a mí, sintiendo una calma extraña, casi irreal. El caos ya no me alcanzaba por dentro. Había pasado demasiado tiempo esperando ese momento. Cuando el último invitado cerró la puerta, el silencio fue absoluto. La música había sido apagada. El comedor, que horas antes estaba lleno de risas falsas y copas levantadas, ahora parecía un escenario vacío tras la función. Mi nuera fue la primera en romper el silencio. «¿Qué quieres?», preguntó con la voz rota. «¿Dinero?
¿La casa? ¿Que nos vayamos? Su tono ya no era soberbio, era el de alguien que por primera vez no tenía control alguno. Yo avancé lentamente hasta quedar frente a ella. Quiero justicia, respondí. No venganza barata, justicia. Ella soltó una risa nerviosa, casi histérica. ¿Y crees que con esos papeles puedes destruirnos? La miré con firmeza. No lo creo, contesté. Lo sé. Mi hijo se incorporó despacio, tambaleante. Mamá, por favor, hablemos, dijo con desesperación. Yo negué con la cabeza. Ya hablamos toda la vida. Hoy solo se escuchan consecuencias, respondí. Él frunció el rostro como un niño perdido, y en ese gesto vi, por última vez, al hijo que había querido proteger a cualquier costo. Saqué el teléfono del bolso, y frente a ellos marqué un número que llevaba meses guardado. Mi nuera abrió los ojos con terror. ¿A quién llamas?, susurró. A un abogado, respondí sin titubear. Su grito fue agudo, desgarrado. Se levantó de un salto y trató de arrebatarme el móvil. Mi hijo la sujetó por la cintura para detenerla. ¡Ya basta!, gritó él, por primera vez alzando la voz contra ella. Yo observé esa escena sin intervenir. Era tarde para cambios repentinos de lealtad. Colgué tras una breve conversación. Mañana a primera hora se iniciará el proceso legal, anuncié. Esta casa queda bajo investigación. Las cuentas serán revisadas, todo saldrá a la luz. Mi nuera se desplomó en el suelo, llorando con convulsiones. Lo perderemos todo, gemía. Yo asentí lentamente. Eso pasa cuando se roba el futuro de otros. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó entre sollozos. Porque antes aún creía que eras capaz de defenderme, le respondí. Aquellas palabras lo atravesaron como una cuchillada. Cayó sentado en una silla, derrotado. Esa misma noche comenzaron las primeras consecuencias visibles. El teléfono de mi nuera no dejaba de sonar. Llamadas que ella rechazaba por miedo. Mensajes que aparecían uno tras otro en la pantalla iluminada. Socios, familiares, conocidos. El rumor ya se había esparcido. Lo que ocurrió en esa cena no se quedaría entre cuatro paredes. El escándalo había nacido y crecía sin control. Vi cómo cada mensaje la hacía estremecerse más, como si le arrancaran capas de su antigua seguridad. Horas después, llegaron los primeros golpes en la puerta. Eran 2 hombres de traje. Yo los reconocí por las fotos que había visto en los documentos. Inspectores. Mi nuera gritó. Mi hijo quiso explicarse. Yo me limité a señalarlos hacia el despacho. Allí comenzaron a revisar papeles, ordenadores, contratos. La noche entera se convirtió en una sucesión interminable de preguntas, llamados, firmas temblorosas. Mientras ellos se desmoronaban bajo el peso de sus propias mentiras, yo me retiré a mi pequeña habitación del patio. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en muchos años respiré sin sentir opresión en el pecho. Escuchaba voces alteradas a lo lejos, puertas que se abrían, el sonido de una impresora funcionando a toda prisa. El castigo más doloroso no era perder dinero ni propiedades, era ver cómo su poder se deshacía en tiempo real, frente a mí, sin que yo tuviera que alzar la voz. Al amanecer, mi nuera estaba encerrada en el baño, con los ojos hinchados y el cuerpo tembloroso. Mi hijo caminaba de un lado a otro como un animal atrapado. «Esto es culpa tuya», murmuró ella con odio cuando me vio cruzar el pasillo. Yo me detuve frente a ella. «No», respondí con calma. «Esto es fruto de tus propias decisiones». No gritó, no respondió. Bajó la cabeza derrotada. Horas más tarde, recibí la llamada del abogado confirmando que el proceso había sido admitido. Me explicó, con palabras claras y frías, que habría embargo preventivo, auditorías, citaciones. Mi nuera escuchó cada palabra con el rostro desencajado. Aquella mujer que me había encerrado como a una sirvienta ahora no tenía a dónde escapar. Su nombre estaría asociado al escándalo durante años. Su prestigio, su mayor orgullo, se iba a convertir en polvo. Mi hijo se acercó a mí cuando colgué. «¿Hay alguna forma de detener esto?», preguntó con un hilo de esperanza. Lo miré a los ojos, buscando dentro de él al hombre que alguna vez pensé que era. «No», respondí. «Ya no». Sus hombros se hundieron. Comprendió al fin que algunas puertas, una vez cerradas, ya no vuelven a abrirse. Esa misma tarde, recibieron la orden de abandonar temporalmente la casa. Los vi hacer maletas en silencio, llevarse solo lo indispensable. Nadie gritó, nadie discutió.
El castillo de vanidad se había derrumbado por completo. Cuando cruzaron el portón, ahora con los rostros vencidos y las manos vacías, sentí algo poderoso recorrerme por dentro. No alegría, no odio, una dignidad antigua que regresaba lentamente a su lugar. Me quedé sola en el patio. El sol caía sobre las baldosas que yo había fregado tantas veces. Todo estaba en silencio. Por primera vez, ese silencio no era una condena, era un inicio. El castigo más doloroso para ellos no había sido perder una casa ni enfrentar un juicio. Había sido perder la imagen que creían intocable, el poder que creían eterno. Y yo, la mujer invisible de 60 años, me había convertido en el espejo implacable de su caída. El silencio que quedó después de su partida no fue inmediato ni limpio. Se mezcló durante horas con el eco de pasos apurados, el rodar de maletas por el pasillo, el chirrido de puertas que se cerraban con manos temblorosas. Yo observaba todo desde el patio, sentada en una vieja silla de mimbre, viendo cómo la casa que tantas veces había limpiado para otros se vaciaba por primera vez para mí. No sentía euforia, tampoco tristeza. Sentía una calma profunda, seria, como si por fin el mundo hubiera vuelto a colocarse en su eje. Al caer la noche, el teléfono comenzó a sonar. Primero fueron llamadas que no atendí, números desconocidos, voces ansiosas del otro lado que se cortaban al saltar el buzón. Después llegaron los mensajes, familiares que pedían hablar conmigo con calma, conocidos que decían no estar de acuerdo con lo ocurrido, pero querer mediar. Cada palabra estaba impregnada de una preocupación que no era por mí, sino por ellos, por sus reputaciones, por sus vínculos, por no quedar salpicados por un escándalo que ya no podía ocultarse. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas rozaba las baldosas del patio, escuché unos golpes tímidos en el portón. No eran los golpes arrogantes de mi nuera, ni los pasos firmes de mi hijo de otros tiempos. Eran golpes inseguros, casi suplicantes. Me levanté despacio, caminé hasta el portón sin prisa. Sabía quiénes eran. Antes de abrir, respiré hondo. Supe que ese instante también definiría quién era yo a partir de ahora. Cuando abrí, los vi. Mi hijo estaba allí, con los hombros caídos, los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. Mi nuera permanecía un paso detrás, sin maquillaje, con el rostro hinchado, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. No hablaron de inmediato. Se quedaron inmóviles, como dos figuras derrotadas ante una puerta que ya no les pertenecía. Yo tampoco hablé. El silencio entre nosotros fue largo, pesado, definitivo. Fue él quien se atrevió a arrodillarse primero. Sus rodillas tocaron el suelo con un sonido seco que atravesó el aire de la mañana. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «perdóname, te fallé». Sentí como esa palabra, mamá, me atravesaba el pecho con una mezcla de añoranza y de una herida que ya no sangraba, pero que nunca cerraría del todo. Lo miré desde arriba, sin odio, pero sin compasión ciega. Ella, viendo su gesto, también se arrodilló. Su movimiento no fue digno, fue torpe, desesperado, casi humillante. «Por favor», susurró, «no sabía lo que hacía. Perdóname, te devuelvo lo que pidas». Escuchar aquellas palabras de la mujer que me había encerrado como a una esclava me produjo una sensación extraña, casi irreal. Durante años soñé con ese momento, con verla suplicar, y ahora que estaba ocurriendo, no me producía la satisfacción que había imaginado. Los observé a ambos durante varios segundos que parecieron minutos. Vi el terror en sus ojos, vi la pérdida del control, del orgullo, de la superioridad que habían ejercido sobre mí. Vi, por primera vez, su vulnerabilidad absoluta, y comprendí algo con una claridad cruel. Su arrepentimiento no nacía del amor ni del remordimiento sincero, nacía del miedo. «Entren», dije finalmente. Ellos se miraron con sorpresa y obedecieron de inmediato. Los conduje hasta la sala. Nadie se sentó. Yo permanecí de pie, frente a ellos, como quien preside un juicio íntimo e irreversible. Mi hijo intentó tomar mi mano. La retiré con suavidad, sin brusquedad, pero sin permitir contacto. Ese gesto le dolió más que cualquier grito. «Estamos arruinados», dijo él con desesperación. «Los contratos se cayeron, hay denuncias, cuentas bloqueadas, no tenemos a dónde ir». Yo asentí despacio. «Eso ya lo sé», respondí. Mi nuera empezó a llorar con sollozos agudos. «Yo cambiaré», prometió. «Seré distinta. Puedes quedarte con la casa, con todo».
Yo limpiaré, trabajaré, solo dinos qué hacer. Sus palabras sonaban huecas, aprendidas de la desesperación. Me acerqué a la ventana. Afuera, el patio estaba limpio, iluminado por una luz tranquila que yo no recordaba haber visto antes. Durante años, comencé, sin mirarlos, hice exactamente lo que ahora tú estás prometiendo. Limpié, callé, obedecí, esperé, y mientras tanto, ustedes se construían una vida sobre mi silencio. Me giré lentamente para mirarlos de nuevo. No están aquí por amor, están aquí porque ya no tienen poder. Mi hijo se llevó la mano al pecho. Sí te quiero, mamá, aunque no lo demostré, dijo llorando. Yo lo miré con una tristeza profunda, antigua. El amor, cuando no protege, también hiere, respondí. Y las heridas que ustedes me hicieron no se borran con rodillas en el suelo. Se acercaron un poco más, con la esperanza temblando en los gestos. Dinos qué quieres, lo que sea, insistió él. Yo respiré despacio. No quería dinero, no quería la casa, no quería que me pidieran perdón de rodillas. Quería algo infinitamente más difícil de devolver. Quiero mi vida, dije al fin. Quiero volver a ser una mujer libre, no una herramienta al servicio de su ambición. Quiero salir de este lugar sin sentir miedo. Quiero que cada uno cargue, a partir de hoy, con el peso exacto de lo que hizo. Ellos guardaron silencio. Mi nuera dejó de llorar un instante, como si no comprendiera. ¿Eso significa que nos ayudarás?, preguntó con un hilo de esperanza. Yo negué con la cabeza. Significa que aceptaré las consecuencias, todas, las mías y las de ustedes. Mi hijo volvió a inclinarse, tocando el suelo con la frente. No nos dejes así, suplicó. Observé ese gesto que hace años habría quebrado mi voluntad como vidrio, pero ahora algo había cambiado de raíz dentro de mí. Ya no era la madre que se desvivía por un hijo que no la defendía. Ahora era una mujer que finalmente se había defendido a sí misma. Levántense, ordené con suavidad. Arrodillarse no repara lo que destruyeron. Ellos se levantaron lentamente, vencidos. No volverán a vivir aquí, añadí, y no tocarán ni una sola cosa más de esta casa. Mis palabras cayeron como piedra. No discutieron, no protestaron, ya no podían. Cuando se marcharon, no miraron atrás. Yo cerré el portón con mis propias manos. Esta vez no fue un encierro, fue una liberación definitiva. Apoyé la frente en el metal frío y dejé que, por primera vez en años, las lágrimas corrieran sin miedo ni vergüenza. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de duelo por todo lo que había perdido y por todo lo que, al fin, estaba recuperando. Sabía que el último acto aún no había llegado, el más difícil, el que definiría no solo su final, sino el mío. Pero una cosa ya era irreversible. Habían conocido el piso, y yo, por fin, estaba de pie sobre mi propia dignidad. Cuando el portón se cerró detrás de ellos, el sonido no fue seco ni violento como aquella tarde en que me dejaron encerrada. Esta vez fue un cierre lento, profundo, definitivo, como el final de una etapa que nunca volvería a repetirse. Me quedé de pie frente al hierro frío durante largos segundos, sintiendo cómo el eco de sus pasos se borraba para siempre de mi vida. No sentí triunfo, sentí algo mucho más grande, paz. Entré a la casa en silencio. El comedor estaba vacío, apenas iluminado por la luz tenue de la mañana. Las huellas de la cena aún estaban allí, copas mal lavadas, una silla fuera de su lugar, una servilleta arrugada. Todo era testigo del derrumbe. Caminé despacio por cada habitación, tocando las paredes como quien recorre un lugar recién conquistado. Por primera vez, no sentía que caminaba en casa ajena. Aquella casa también era mía otra vez. Horas después, llegó el abogado. Confirmó lo que ya intuía. El proceso avanzaría rápido, las cuentas quedarían bloqueadas, los bienes bajo investigación. Mi nuera no podría volver a usar mi nombre ni mis propiedades jamás. Mi hijo tendría que responder por cada firma, por cada silencio. Escuché todo con serenidad. Ya no necesitaba demostrar nada. La verdad ya había hecho su trabajo. Esa tarde recogí solo lo esencial. Algunas fotos antiguas, la ropa que realmente me gustaba, un par de libros que había escondido en mi habitación durante años. No llevaba rabia en la maleta. Llevaba mi historia. Antes de irme, me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada ya no estaba encorvada. Había arrugas, sí, cansancio acumulado,
pero también había una fuerza nueva que nadie volvería a quitarme. Mi hijo intentó llamarme esa noche. No contesté. Ya no tenía nada más que explicarle. El amor de madre no se borra, pero tampoco justifica la destrucción propia. Yo había decidido salvarme. Me fui a vivir a una pequeña casa alquilada cerca del mar. No era lujosa, pero cada mañana despertaba con el sonido de las olas y una ventana abierta al mundo. Comencé a caminar descalza por la arena, a respirar sin miedo, a dormir sin sobresaltos. Nadie me gritaba órdenes, nadie me hacía sentir invisible. Yo volvía a existir. Supe, con el tiempo, que mi nuera perdió el salón, las amistades, el prestigio. Mi hijo terminó solo, consumido por sus propias decisiones. No me alegré de su caída, pero tampoco la evité. Cada uno recogió lo que sembró. A veces, por las noches, me siento frente al mar y pienso en todo lo que soporté y en todo lo que, al final, fui capaz de hacer. No me salvó el odio, no me salvó la venganza, me salvó el valor de dejar de callar. Hoy, a mis 60 años, puedo decir algo que nunca antes pude decir en voz alta. Soy libre, libre de humillación, libre de miedo, libre incluso del pasado. Y esa fue mi verdadera venganza. Han pasado algunos meses desde aquella noche en que cerré el portón con mis propias manos. Aún recuerdo el sonido del metal y cómo, por primera vez en años, no sentí encierro, sino alivio. Me mudé con una sola maleta y con el corazón temblando, como quien aprende a caminar de nuevo. Hubo días de soledad, sí, y noches en que el pasado volvió a tocar la puerta de mis recuerdos. Pero también hubo amaneceres tranquilos, silencios sin amenazas, mañanas en las que nadie me gritó órdenes. Aprendí que la paz no hace ruido, pero sana. Con el tiempo, volví a mirarme sin vergüenza. Recuperé pequeños gustos que había abandonado: leer sin prisa, tomar café junto a una ventana abierta, elegir mi ropa sin miedo a la burla. A veces pienso en mi hijo, y el corazón se me aprieta, porque el amor no desaparece aunque duela. También pienso en mi nuera, en su soberbia rota, y no siento rencor, siento distancia. Entendí que perdonar no siempre es volver, y que protegerse también es una forma de amor propio. Hoy camino más lento, es verdad, pero mis pasos ya no retroceden de miedo. Sigo teniendo arrugas, pero también tengo una voz que aprendió a no callar. Si algo dejó esta historia en mí, es la certeza de que nunca es tarde para ponerse de pie, incluso cuando todo parece perdido. Tu apoyo permite que más voces como la mía encuentren fuerza para salir del silencio. Y ahora te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y dejes en los comentarios qué te pareció la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final.